Mi nombre es Alberto Rebasa, socio fundador del estudio Rebasa Alcázar de las Casas en Lima, Perú, con oficinas en Santiago de Chile y en Madrid. Y mi especialidad es fusiones y adquisiciones y en general finanzas corporativas, casado con 2 hijos y con un mundo vinculado al arte paralelo al de mi trabajo legal. Soy presidente del Museo de Arte de Lima. No es un secreto que Perú ha venido atravesando una época de inestabilidad política muy marcada, y también hemos tenido años en donde el crecimiento económico se detuvo y por lo tanto se volvió más exigente el mercado de M&A en general. Primero porque los compradores estuvieron buscando activos más fuertes, más sólidos. La inestabilidad política generó dudas con respecto al futuro del país, y evidentemente eso también afectó el mercado de financiamiento para esas adquisiciones. Afortunadamente, a pesar de todos los problemas políticos, el Perú pudo recomponerse en su crecimiento económico. Hemos vuelto al sendero del 3% aproximadamente, y se ha generado, yo llamaría, un cierto optimismo silencioso con respecto al país. El consumo interno ha mejorado, hemos tenido transacciones importantes el año pasado. De hecho, nosotros participamos en la venta de Enel Generación, se la vendimos a un fondo inglés, a Actis, y vendimos Enel Distribución a una empresa china. Y eso, bueno, acompañado de otras transacciones en sector minero, sector energía, evidentemente, y agroindustria. Me da la impresión que este optimismo silencioso, como lo mencionaba, va a continuar este año, a pesar de que tenemos elecciones el próximo año. Y aparentemente estamos frente a una situación en donde se percibe que hemos pasado lo peor en términos de inestabilidad política. Claramente, estar cambiando presidentes cada año es una muestra del extremo al que hemos llevado al país en temas de inestabilidad. El sistema financiero peruano sigue siendo bastante líquido y por lo tanto la capacidad de financiamiento de adquisiciones está muy presente. De hecho, en años anteriores, inclusive pre-COVID, había una presencia muy fuerte de bancos internacionales participando en financiamiento de adquisiciones, y esa presencia internacional ha disminuido, pero no por, yo diría, falta de interés de esos bancos, sino porque la competencia con la banca local es muy fuerte. En consecuencia, yo creo que este año vamos a continuar con una senda de mucha actividad en temas de M&A, y creo que los financiamientos, principalmente de la banca peruana, van a seguir siendo los que van a liderar esta tendencia. Bueno, siendo que evidentemente la regulación de control de fusiones y adquisiciones era algo que en el Perú estaba desde hace mucho tiempo bajo discusión. Yo en lo particular, sinceramente, no estoy de acuerdo con un control de fusiones y adquisiciones, pero en todo caso se aprobó, y efectivamente esto marca un gran cambio con respecto al pasado. De hecho, yo participé hace ya una buena cantidad de años, hace unos 20 y tantos años, lideré la venta de la segunda empresa cervecera del Perú, que fue vendida a la principal empresa cervecera del Perú, a Bacus. Cerveza Cusqueña fue adquirida por Bacus, la compañía líder en ese momento. Con esa adquisición, Bacus adquirió el 99.9% del mercado de cervezas en el Perú. Y de hecho fue interesante porque cuando estábamos haciendo la venta de Cervesur, que era la empresa propietaria de la marca Cerveza Cusqueña, en ese proceso competitivo, otros postores pensaban que en el Perú
Bacus no tenía posibilidad de adquirir a Cusqueña porque concentraría el mercado. Y nosotros le decíamos, eso sí es posible, porque en el Perú no existía el control de fusiones y adquisiciones. Y efectivamente se hizo la transacción. Bacus compró y alcanzó el 100% prácticamente del mercado cervecero, pero curiosamente pasaron dos cosas. Primero es que no se dispararon los precios ni generó esos efectos que se consideran frecuentes en las situaciones oligopólicas, sino que al contrario se expandió la oferta del producto a nivel nacional y al mismo tiempo se atrajo a otras empresas cerveceras que no habían entrado al Perú y que se atrevieron a participar porque pensaban que había espacio para competir contra la empresa monopólica en ese momento. Y de hecho Brahma, propiedad de Ambev, entró al Perú y alcanzó en su momento el 20%. Una historia distinta es que después Brahma, Ambev, fue comprada por la empresa propietaria de Bacus, que era SABMiller. Pero en todo caso, eso ha cambiado y ahora estamos en un proceso en que se involucra típicamente control de fusiones y adquisiciones. Yo no creo que haya generado esto una amenaza o una restricción para la industria de M&A. Creo que la autoridad antimonopolio peruana, Indecopi, funciona bastante bien. Si bien nosotros tenemos ahora el control de fusiones y adquisiciones en general, antes lo teníamos para el sector eléctrico y de hecho teníamos también algunos controles para las operaciones en el sistema financiero. Entonces tampoco no era algo que está fuera de lo que más o menos se manejaba en la industria de M&A en el Perú. Creo que hoy las transacciones son particularmente complejas, yo diría, por dos motivos en general. Primero, el tema de fusiones, que lo mencioné hace un minuto, y después algo que sí ha venido siendo muy relevante en el Perú ha sido la inclusión en los due diligence de los temas anticorrupción. Lavallato, que fue un escándalo originado en Brasil y que tuvo coletazos muy importantes en otros países, probablemente tuvo en el Perú el segundo país más afectado por lo sucedido en Lavallato. Y eso generó yo no diría un descubrimiento, pero en todo caso una conciencia de la extensión de los temas de corrupción en el país. Y eso involucra minería ilegal, involucra operaciones en lo que son licitaciones con el Estado, obra pública, construcción e infraestructura, como lo que sucedió con Lavallato. Entonces, hoy por hoy, si hay una conciencia de que las empresas pueden tener un riesgo profundo si es que han participado en actividades que involucraron corrupción. Y por lo tanto el due diligence que se hace a las empresas en general en una transacción de M&A es mucho más profundo de lo que era antes. Y eso creo que ha tenido evidentemente un resultado muy importante en el mundo de M&A, porque claramente se tiene que separar aquellas compañías que se han manejado correctamente y pueden ser susceptibles de ser adquiridas por inversionistas, sobre todo extranjeros, de aquellas que no lo son. Creo que efectivamente la construcción del puerto de Chancay en el norte de Lima es un game changer claramente en comercio internacional. No solamente las exportaciones peruanas van a salir hacia Asia vía el puerto de Chancay, sino probablemente también las colombianas, las brasileñas, las chilenas, porque la reducción de gastos que se produce cuando la mercadería es transportada por estos mega barcos, que son barcos que solamente pueden atracar en un megapuerto como el puerto de Chancay. No hay un puerto así de grande en toda la costa del Pacífico, salvo Manzanillo en México. Entonces, hoy por hoy, los puertos chilenos, los colombianos y evidentemente la producción
brasileña, que está más cerca de Perú que de la costa atlántica, va a salir vía el puerto de Chancay. ¿Qué significa eso? Que va a haber alrededor de Chancay mucha actividad de money, logística, cadena frío, transporte, almacenazgo. Va a ser, digamos, un elemento muy disruptivo, a tal punto que es una de las cosas que ha generado probablemente más interés en los Estados Unidos, porque luego de haber presenciado cada vez más presencia china en minería, en infraestructura, en energía, los americanos se han dado cuenta casi de forma sorpresiva de que un puerto tan importante como Chancay es propiedad mayoritaria de una empresa china. Eso yo creo que es algo que va a ser muy impactante en los siguientes años en el Perú. Otro sector que creo que va a ser muy impactante es agroindustria, que también tiene un nivel de sofisticación en el Perú muy grande. Perú exportaba fruta hace 10 años, arándanos, uvas, cítricos, por aproximadamente 1.500, 2.000 millones de dólares. 10 años después, Perú está exportando alrededor de 15.000 millones de dólares. El nivel de crecimiento de esta industria es brutal y tiene un nivel de sofisticación muy grande, porque no son arándanos o uvas, digamos, que crecen casi de forma espontánea, sino son con variedades patentadas que son traídas por empresas australianas, sudafricanas, californianas, chilenas. Los productores peruanos tienen que pagar por esas patentes, también se están desarrollando nuevas patentes en el Perú, y eso trae un efecto muy importante en el financiamiento de esas operaciones y también en, obviamente, las transacciones de money, porque cuando se negocia una compra de una compañía cuyas variedades son patentadas, ya no hay dos partes en la transacción, vendedor y comprador, sino hay tres: vendedor, comprador y el titular de las patentes, que estaría siendo objeto de la transferencia. En realidad hay un cuarto actor, que es la autoridad tributaria, ¿no? Porque el 30% probablemente va a ser para la autoridad tributaria, pero es un nivel de sofisticación también muy importante. Inteligencia artificial seguro que es algo que creo que no ha todavía estallado como corresponde, pero es una cuestión de tiempo. Yo creo que si esta entrevista se produjera de aquí a 1 año y medio, probablemente todo lo que es el desarrollo del due diligence, la manera como se negocia, va a ser bastante distinta. Me parece que lo último nuevo es ya cada vez más la utilización de seguros para transacciones de money, ¿no? Los seguros que en Estados Unidos probablemente se usan en el 80%, 90% de los casos, todavía seguía siendo poco utilizado en el Perú y en Latinoamérica en general. Me refiero a los seguros para cubrir los reps and warranties que son incumplidos por el vendedor. Y la principal razón era que faltaba información para que las compañías de seguro pudieran hacer las cotizaciones de las primas que se iban a pagar para esos seguros. Nosotros estamos viendo que ya ese gap que había entre transacciones latinoamericanas y transacciones en el mercado norteamericano ha comenzado a reducirse. Y estamos nosotros comenzando a utilizar de manera consistente seguros para esas transacciones, y creo que eso probablemente va a continuar en los siguientes años. Seguro. Perú, curiosamente, tiene relaciones profundas con ambos países desde hace muchísimo tiempo, con Estados Unidos naturalmente, ¿no? Estando en el mismo continente, y la presencia americana en Perú, digamos, es de prácticamente nuestra historia republicana, ¿no? En el siglo XX, las principales empresas petroleras, mineras, de energía, desarrolladoras urbanas, en fin, la presencia americana
ha sido siempre muy importante, pero la presencia china también en cuanto a migración, para comenzar, ¿no? La comunidad china en el Perú es enorme, no solamente enorme, estamos hablando de probablemente más de 2 millones de peruanos son de ascendencia china, sino que además es muy antigua, porque los chinos migraron al Perú en mediados del siglo XIX, en la costa principalmente norte del Perú. Entonces hay lazos muy cercanos con ambos países. Pero efectivamente la presencia china desde el punto de vista de negocios no había sido relevante, sino hasta hace unos 10 años en que China ya trasladó a Latinoamérica lo que ha sido su política de crecimiento en inversiones en el extranjero, en el sudeste asiático, en África y ahora en Latinoamérica. Perú es un país que tiene de los 90 una política de apertura a la inversión extranjera muy clara, y esa política de apertura permitió en su momento que probablemente la primera gran ola de inversión a partir de los 90 que se libró la economía fue la chilena, país con el que nosotros tuvimos una guerra a finales del siglo XIX, país que supuestamente era como el adversario más importante del país, y sin embargo la inversión chilena llegó masivamente en la segunda mitad de los 90, en banca, en energía, en sectores muy sensibles, en consumo. Las principales tiendas los principales department stores eran y son chilenos, y aún así la inversión chilena fue súper bienvenida, a pesar de esa historia que teníamos con Chile. Y de hecho yo creo que hasta la inversión chilena terminó de zanjar las diferencias que habían con los chilenos en general. También llegó la inversión española, que finalmente Perú, como muchos países de Latinoamérica, con España y la conquista y todas estas discusiones de resentimientos históricos, no impidieron que llegara la inversión española. Telefónica, compañías como Endesa y otras empresas de energía llegaron, y también fue una inversión súper bien recibida en el Perú, y así otras. Por lo tanto, no es que Perú haya dado una particular recibimiento a la inversión china. La inversión china fue tan bien recibida como fue la chilena en su momento, la española en su momento o la americana años atrás. Hoy en día, por los temas geopolíticos, estamos en este fuego cruzado, como tú mencionas, pero me parece que todavía hay espacio para la presencia de ambos países en el Perú. Sí es cierto que hay un tema bastante preciso que no es menor, y es qué tratamiento le va a dar los Estados Unidos a los productos que pasen por el puerto de Chancay. Eso puede terminar de afectar lo que yo mencionaba anteriormente, que era el impacto que puede tener el puerto de Chancay si es que crece en cuanto a actividad económica. Si Estados Unidos busca neutralizar el uso de Chancay aplicándole tarifas arancelarias muy altas, eso puede afectar ese proyecto claramente. Pero creo que todavía Perú está en un nivel de crecimiento que necesita la inversión de 3 Chinas y 2 o 3 Estados Unidos, ¿no? Recordemos que el gap de infraestructura en el Perú está más o menos alrededor de los 200.000 millones de dólares. El Perú necesita 200.000 millones de dólares para tener una infraestructura medianamente aceptable. En términos de necesitamos carreteras, necesitamos hospitales, necesitamos más obras de energía, necesitamos más puertos, más aeropuertos. Entonces, la necesidad de inversión siguen siendo enormes, y evidentemente hay espacio para China, para Estados Unidos y para otros países si quieren participar en el país.
Bueno, en general el mercado de M&A en energía ha estado muy activo en los últimos años en el Perú. Mencionaba hace un rato la venta de Enel, tanto del negocio de generación como el negocio de distribución, y fueron transacciones que se realizaron a precios muy relevantes, y no solamente por el monto, sino por el valor intrínseco de los activos que se estaban vendiendo. Pero también en renovables, también ha habido mucha inversión en solar, eólicas. Claramente es un espacio que todavía requiere mayor inversión. Y eso, tomando en cuenta que tenemos nosotros tenemos en este momento en el Perú 2 sectores prácticamente detenidos en cuanto a inversión importante. Infraestructura es uno y el otro es minería. Si nosotros comenzamos a reactivar los proyectos mineros importantes, esos proyectos mineros importantes requieren mucha energía. Y esa es parte de la ecuación que probablemente va a generar que, si las cosas funcionan bien en el Perú, podríamos nuevamente ingresar a la era del crecimiento de 5, 6 o 7% por año, que es lo que el Perú necesita para crecer. Para crecer, entendiendo por crecimiento sano el de la reducción de la pobreza. Entonces, sí hay espacio obviamente para energía nuclear, pero creo que esos son más anuncios publicitarios que hace el gobierno. Creo que lo real es que necesitamos inversión nueva, y esa inversión nueva sí está detenida. Inversión nueva para greenfields, me refiero. Pero todo lo que está funcionando, sea energía renovable, por supuesto, pero también la energía tradicional está siendo objeto de mucho interés por inversionistas locales y extranjeros. Creo que hay mucha banalización de algunos temas que en su momento se originaron por preocupaciones reales con respecto al desarrollo empresarial, y luego se terminó de sobreutilizarlo tanto que se banalizó, ¿no? Por ejemplo, los conceptos de buen gobierno corporativo, ¿no? Buen gobierno, porque al final terminan siendo práctica ética hace 30 años, buen gobierno corporativo hace 20, luego responsabilidad social hace 10 y hoy día ESG. Pero hemos tenido en su momento una gran sobreutilización y manoseo al concepto de buen gobierno corporativo, y terminabas luego enfrentada con empresas que te habían ganado todos los premios de buen gobierno corporativo y terminaron revueltas en temas de corrupción, chantaje y prácticas muy lejanas al buen gobierno corporativo. El tema de ESG probablemente también en su momento se comenzó ya a utilizar más con una vocación, y quizás es lo que explica un poquito esa reacción política, programática, y probablemente generando algunos choques con realidades como el aumento de los costos para cumplir con esas políticas, y aumento de costos que te podían o sacar del mercado o podían generar un incremento importante de los precios, afectando a poblaciones que no estaban en capacidad de cubrir esos mayores precios. Entonces, por lo menos mi primera reacción es que me preocupa cuando esas cosas se ponen tan de moda que luego ya la gente comienza a prestar esa atención por el mensaje marquetero que tiene el adoptar la política de ESG o adoptar la política de buenas prácticas corporativas, y no el fondo que originó esos movimientos. Pero al mismo tiempo, recordemos que el Perú es un país minero, y el tema ambiental, el tema de ESG está muy vinculado, yo diría, a la actividad minera. Y me refiero a la actividad minera
no solamente por la parte medioambiental, sino también porque la actividad minera se produce normalmente en zonas en donde hay comunidades campesinas, en los Andes principalmente, que tienen unas necesidades económicas y unas necesidades de servicios básicos muy importantes. Entonces, más allá de que haya en este momento una percepción de que el concepto de ESG se ha sobreutilizado, o sea mal utilizado, o sea banalizado, lo cierto que difícilmente financiamientos importantes a actividad minera van a dejar de lado preocupaciones que el movimiento de ESG trae, ¿no? Prácticas ambientales correctas, que sean prácticas sostenibles en la comunidad, prácticas sostenibles cuando están siendo prácticas rodeadas de comunidades campesinas que necesariamente tienen que sentir que sus condiciones de vida mejoran como consecuencia de esa actividad. Entonces, yo creo que los conceptos principales van a seguir manteniéndose tanto para las transacciones como para el financiamiento de esas transacciones. Bueno, la industria del private equity ha tenido realmente retos difíciles de vencer en Latinoamérica en general y en el Perú en particular. Y es básicamente el exit, ¿no? la salida de la inversión. Si tú eres un fondo de private equity y tu periodo de desinversión, de salida, te agarra en tu séptimo o octavo año con una crisis política como la peruana y con una súbita reducción del crecimiento económico, no por razones propias de la economía, sino como consecuencia de este desorden político, tú como fondo de private equity enfrentas pues un gran problema, ¿no? Porque ya la rentabilidad comienza a reducirse, te pueden comenzar a escasear compradores, los mismos precios se comienzan a afectar porque los múltiplos del EBITDA caen, el financiamiento para los posibles compradores se encarece, entonces la inestabilidad no es buena para el private equity y nuestra región lamentablemente no ofrece esa estabilidad en el largo plazo. Pero a pesar de eso, hay actividad de private equity. Nosotros hemos estado el año pasado trabajando activamente para fondos de private equity, algunos en energía, en infraestructura y otros también para temas de logística. Por ejemplo, asesoramos a H&G, que es un fondo de private equity muy importante que compró Ranza en el Perú, que es una de las compañías de logística, si no la más importante, una de las más importantes. Y claramente los nuevos sectores como data centers, fibras ópticas, logística, un poco vinculado a lo que mencionaba antes del puerto de Chancay, sigue atrayendo a fondos de private equity. ¿Cuál yo diría son los retos de los fondos de private equity? Primero, enfrentar la inestabilidad política o una reducción del crecimiento económico. Dos, creo que también hay algunos problemas cuando la inversión del private equity se ha producido no adquiriendo el 100%, sino adquiriendo un porcentaje mayoritario y tienen a socios locales con porcentajes minoritarios y luego tienen las discusiones con respecto a los famosos puts, calls, drag loans, tag loans, en donde el cumplimiento de convenios de accionistas, una vez transcurrido 3, 4 o 6 años, se vuelve, digamos, complicado. Y creo que finalmente algo que se está viendo a nivel de fondos es que muchas veces se deja de tener transacciones a nivel de los activos que se compraron
sino a nivel del fondo mismo, cambiando de sus inversionistas, ¿no? De los LPs. Eso es algo que se está viendo a nivel mundial, en donde hay cada vez más una integración de los fondos de private equity entre sí. Y esto, de alguna forma, también involucra a fondos de private equity que participan en Latinoamérica. Me parece que la industria del private equity, no solamente la de los fondos internacionales, sino también los fondos regionales. También nosotros tenemos fondos como Linsor, como Southern Pacific, Enfoca en el Perú, Nexus en el Perú. Son fondos que ya también van conociendo las particularidades latinoamericanas y peruanas y se van preparando probablemente a lo que va a ser la tendencia en los siguientes años, que sean fondos de plazos mayores. Yo creo que los fondos de private equity, cuando tienen prevista ventana de salida de 7 o 8 años, tienen un riesgo de inicio muy grande, y es que en el 7º u 8 años les agarre un mal periodo y por lo tanto la salida no pueda ser posible, o sea, a precios menores a los que esperaban. Si los fondos, que es mi percepción, se están comenzando a estructurar con una proyección, no diría de largo plazo, pero sí por lo menos de un plazo bastante mayor que el de 7, estoy hablando de 15, 20 años, entonces ya van a poder tener una manera mucho más eficiente para enfrentar situaciones de inestabilidad. Algo que me ha parecido, por ejemplo, relevante en los últimos años ha sido, primero, el cambio de paradigma del inversionista peruano, yo diría inclusive del inversionista regional. Antes del COVID y de las crisis políticas que hubo, por lo menos en el Perú, el inversionista peruano estaba muy enfocado en invertir en el Perú, y si no en el Perú, en la región. De grupos peruanos buscando ser multilatinas, ¿no? Grupos peruanos invirtiendo en Chile, Colombia, Argentina, México, y al mismo tiempo chilenos invirtiendo en Colombia, Argentina, México, Brasil, brasileños haciendo lo mismo, mexicanos cuando no iban para Estados Unidos, igual. Con todos los problemas que se han venido viendo, no solamente en Perú, sino en la región, he visto que grupos peruanos y regionales han cambiado de paradigma y están buscando hoy mercados más estables. Estados Unidos o Europa. De hecho, esa fue la razón por la cual nosotros abrimos en España. El caso más reciente es el Grupo Romero, uno de los grupos peruanos más importantes, que ha armado un fondo para invertir en Estados Unidos y además dirigido a la comunidad hispana en Estados Unidos. Si uno ve el tamaño de la comunidad hispana en Estados Unidos, equivale a más o menos 2 trillones. 2 trillones. 2 trillones de dólares en un mercado donde hay rule of law, 2 trillones en un mercado que tiene un financiamiento relativamente barato con respecto a Latinoamérica, y 2 trillones en un lugar en donde hay rápido acceso a tecnología y recursos humanos de alto nivel. Entonces, yo sí veo que hoy en día los inversionistas peruanos y regionales ya no se amilanan por aventuras más, digamos, importantes como el mercado americano o el mercado europeo. Una empresa cementera peruana, una SEM, hace no mucho compró una compañía en Arkansas y otra en California. Tenemos empresas peruanas que están comenzando a ver Estados Unidos como una opción más ahí, en vez de entrar a Ecuador o a Colombia. Entonces creo que ese es un cambio de chip bien interesante. Y algo parecido he visto con Centroamérica. Nosotros no estábamos acostumbrados a recibir inversión centroamericana en Perú. Hace no mucho el grupo James, un grupo guatemalteco,
adquirió Agrocasa, una compañía agroindustrial muy importante. El grupo Poma, un grupo salvadoreño, hizo unas compras de unos activos hoteleros en el Perú, y así estamos viendo interés de varios grupos centroamericanos viniendo a Sudamérica. Quiero pensar que nuestra inestabilidad política es alta, pero no necesariamente la más alta en el continente. Entonces puede ser que para unos grupos centroamericanos sea inestabilidad política posible de asumir. Y al mismo tiempo tenemos mercados más grandes que los centroamericanos. Entonces es interesante cómo se van produciendo estos juegos de ajedrez, ¿no? En donde para grupos peruanos la región ya no es lo suficientemente buena, o en todo caso prefieren hacer un risk allocation apropiado, y al mismo tiempo centroamericanos viniendo para acá. Creo que la tendencia debe ser la mayor internalización posible. Antes era efectivamente como que los jugadores eran más predecibles, ¿no? O eran fondos americanos, o eran chilenos entrando acá, o españoles. Era mucho más plano, como tú dices. Hoy en día comienzas a tener este tipo de sorpresas, y al mismo tiempo te das cuenta que hay una serie de razones que tú como país no controlas. Por ejemplo, cuando Enel vende los activos en el Perú, vende unos activos espectaculares. O sea, estas empresas de generación y distribución eran de verdad eran empresas con alta rentabilidad, bien manejadas, no habían dado problemas jamás, pero claro, había una deuda que Enel tenía que pagar en Europa, y por eso venden esos activos. Entonces al final del día te das cuenta que cada vez estamos más interconectados, ¿no? Por diversas razones se producen las ventas, no necesariamente porque el activo está en un país riesgoso, sino simplemente porque hay razones personales o empresariales que lo explican. Por ejemplo, a nivel de M&A, muchas de las transacciones de M&A que se van produciendo en el Perú no tienen otra explicación que no sea el cambio generacional, y lo que eran empresas familiares en su momento se dan cuenta que ya probablemente la sucesión generacional no se va a producir como se pensaba, y consideran que es mejor vender el activo y hacer el cash que mantener una empresa que probablemente no tenga un manejo como se quería originalmente en manos de la familia que la fundó.